Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos entonces compartiendo con todos ustedes el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 32. Estamos hablando del becerro de oro principalmente. Este pasaje tan central y tan importante con respecto a la idolatría. Nosotros decíamos y acentuábamos principalmente lo que el autor sagrado aquí nos está diciendo. Lo que han cambiado en realidad aquí es la identidad esencial del Dios que lo sacó de la angustia y de la muerte. Ya no interesa el nombre de Dios. Es decir, ¿qué significa no interesa el nombre de Dios? Ellos le siguen llamando por el mismo Dios, siguen diciendo entonces Yahvé, pero sin embargo le están dando totalmente otra identidad. Van detrás de este becerro de oro. Hay un contraste, como decíamos también, entre el oro que debía utilizarse, ¿verdad?, para embellecer nada más y nada menos que la morada de Dios, allí donde Yahvé está y se realiza y se manifiesta. Pero sin embargo, nosotros aquí encontramos que ellos al cambiar, le cambian la identidad incluso de todo lo que significa esa belleza para adornar, ¿verdad?, la morada de Dios. Ellos lo están transformando ¿en qué cosa? Y en una vergüenza y en una humillación, porque eso es lo que está significando realmente. Ahora, que esta imagen de este Dios signifique un Dios egipcio, que sería Anubis, ¿verdad? O sería también el Dios cananeo conocido como el Dios Baal, o también el Dios Yahvé. ¿A quién de los dioses le están llamando aquí, verdad? Entonces, porque Aarón dice simplemente, bueno, mañana tenemos o tendremos, mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. Pero como si insistimos mucho sobre la cuestión de la identidad, lo que aquí se está poniendo en juego no es tanto ya el nombre de Dios, sino que es la identidad que el pueblo le está dando a Dios. ¿Para qué le sirve este Dios? ¿Qué es lo que busca verdaderamente de este Dios? Si es siempre aquello que ha sido, ¿verdad?, la liberación, que lo saca de su esclavitud, que lo protege en el camino hacia la tierra prometida, o es simplemente un Dios que se va acomodando a la necesidad y a los deseos del pueblo. Porque ellos mismos le dicen, ¿verdad?, a Aarón, por favor, haznos un Dios que vaya al frente de nosotros, que se ponga al frente de nosotros, que sea como nuestro líder y que responda a nuestras necesidades. Bueno, ahora veamos un poquitito la descripción de Bezalel y Aholiab en el capítulo 31, 3 y 4 y siguientes, y su designación por Dios. Esto también nosotros teníamos en el capítulo 31, ahora estamos ya en el capítulo 32. Esto debe leerse en contraste con la mención de Aarón como artesano improvisado designado por el mismo pueblo. Entonces, aquí Aarón no fue en ningún momento tampoco designado por Dios para hacer estas cosas. Nosotros en el capítulo 31 habíamos leído que hay dos nombres dados por Dios. Él mismo les llama. Yo designé a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo llené de espíritu de Dios para conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos. Es decir, todo lo que se hará, todas las imágenes y todos los utensilios que se harán dentro del templo, yo designé a este tipejo, ¿verdad?, a Bezalel. Él es el encargado, no Aarón. ¿Quién te nombró a vos, Aarón, para que hagas esto? Tanto para idear también y proyectar
y realizarlos en oro. Ahí está, realizarlos en oro, o sea que estos saben trabajar. También en plata, bronce, labrar piedras, tallar maderas, en fin, o hacer cualquier otro trabajo. Y también dice, puse junto con él a otro personaje, Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Nosotros aquí vimos también estos dos personajes muy interesantes, uno de la tribu de Judá y el otro de la tribu de Dan. Uno es el más numeroso, que es la tribu de Judá, y el otro, el minoritario, digamos, que son menos miembros, que es la tribu de Dan. Pero con esto está diciendo que hay una universalidad, todos, tanto el menor como el mayor, todos entran en la construcción, ¿verdad? de todo el templo, de todo el utensilio, todo lo que se va, el mobiliario que se va a utilizar dentro del templo. Sin embargo, aquí estamos saliendo totalmente, ¿verdad?, de lo que Dios había pedido a Moisés. A Aarón en ningún momento lo designa como el que tiene que hacer, y menos todavía un becerro de oro, ¿verdad? Aarón aparece, por lo tanto, como un artesano improvisado. Esto es interesante también tenerlo en cuenta, porque muchas veces aparecemos como gente que lidera a la gente, que le embauca, que le entusiasma, ¿verdad? Pero simplemente como un artesano improvisado. Es un artesano improvisado, que de acuerdo a los intereses, ¿verdad?, cómo se encuentra el pueblo, porque aquí Aarón está respondiendo al pueblo, lo que el pueblo le está pidiendo. Pero hay que ver si es eso verdaderamente lo que Dios está queriendo, si es eso verdaderamente lo que Dios está diciendo, o si nosotros vamos a comenzar a inventar nuestra propia religión, si nosotros vamos a comenzar a decir lo que tenemos que hacer de acuerdo a los intereses que pueda aparecer en el pueblo, o también los intereses mezquinos de cada uno de nosotros. Yo también puedo inventar mi religión, yo también puedo inventar y hacer lo que yo quiero, pero estoy apareciendo aquí como el mismo Aarón, que es un artesano improvisado, no designado, absolutamente no fue designado por Dios. Capítulo 31, ¿verdad?, en donde veíamos este llamado especial de Bezalel y de Aholiab, que son los dos a quien Dios los llama. Ahora, no puede ocultarse, por otra parte, que el texto muestra una fuerte tendencia en contra de Aarón. Aquí hay entonces una fuerte tendencia en contra de Aarón. Va para la problema, imagina. Y recuerdan que, como siempre, en todo texto bíblico encontramos divergencias. ¿Pero por qué estas divergencias? Porque hay corrientes que están a favor de un personaje y hay también un grupo que puede ser disidente o puede estar en contra totalmente de ese personaje. Y aquí se nota que hay una fuerte tendencia, ¿verdad?, contra el mismo Aarón. Quizás esto se explica por el hecho de que en tiempo posexílico el sacerdocio arónico había caído en corrupciones y ya no gozaba del respeto del pueblo. En ese tiempo posexílico, en ese tiempo podemos entender tal vez eso como esta tendencia, ¿verdad? En el posexilio ya nadie le respetaba tanto, ¿verdad?, al sacerdocio como tal, cayó verdaderamente en corrupciones y por lo tanto no gozaba tanto del respeto del pueblo. Y esta es una forma de decir, mira, porque Aarón es el primero en ser un corrupto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación
y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñandeyara Ñe. Nosotros estamos reflexionando en forma continuada el capítulo 32 del libro del Éxodo. Y este es uno de los pasajes muy interesantes porque nos centra un poco en una de las problemáticas centrales, ¿verdad?, aquí del libro, de la misma Biblia, porque es uno de los elementos que pasan en forma transversal, es decir, del Génesis hasta el Apocalipsis con respecto a la idolatría. Tenemos que entender bien entonces lo que significa aquí la idolatría, que no es simplemente cuestión de estatuas o no estatuas, sino que, como decíamos anteriormente y en esta explicación muy importante, tenemos que entender que es cambiar verdaderamente la identidad esencial de Dios. Incluso le podemos seguir dando el mismo nombre, decir que somos una iglesia, decir que tenemos al mismo Dios, decir que leemos la misma Biblia, etcétera, etcétera, pero sin embargo le cambiamos la identidad. Le queremos vender entonces gato por liebre, decíamos. Eso es cambiar la identidad. El gato es otra cosa, no es la liebre. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad?, para poder entender lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir cuando nos habla en este capítulo 32 del libro del Éxodo. Decíamos, y es un elemento importante para tener en consideración, que el texto muestra, decíamos, una tendencia aquí contra Aarón. Justamente, decíamos al comienzo, ¿verdad? Nosotros explicábamos y decíamos que ciertamente es la limitación humana, etcétera, etcétera. Eso todo desde un aspecto teológico. Pero desde un aspecto histórico, porque esto ahora entramos en el aspecto histórico, cuando dice que se congregan, el pueblo se congregó alrededor de Aarón y le dijo: fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Entonces, iba y te contra Aarón. Iba y te a ver la situación. Porque decíamos, Aarón, a la cuenta, que es el sumo sacerdote. Bueno, nosotros lo explicamos y procuramos entenderlo desde la limitación humana, que también él pudo caer en este pecado. Pero históricamente lo que el autor sagrado aquí está derramando tinta es contra algo que parece que hay una fuerte tendencia contra el sacerdocio posexílico, después del exilio. Es decir, se explica por el hecho de que en tiempo posexílico, cuando vuelven del exilio, el sacerdocio aarónico había caído en corrupciones, y por lo tanto va perdiendo esa fuerza tan importante que tenía, ¿verdad?, frente al pueblo, y ya no gozaba, por lo tanto, del respeto del pueblo. Y es por eso que le está cargando las tintas sobre Aarón, a Aarón mismo, que está al frente. ¿Cómo es eso? El sacerdocio arónico es un sacerdocio corrupto, le está diciendo. Y es él mismo, mira,
ante la primera tentativa, ante el primer pedido del pueblo, nindo tutiveainen. Entonces enseguida, nindo titubeai. Nada que ver, ahí directamente. Sin ningún titubeo, ahí le dice, listo, ave, pere, coman a tu peruche, ya le pide, ya peruche la oro, peruche la penderá en bichay, perú la pere comie, ayayapota meme. Ay. Y decíamos justamente el oro, ¿verdad? El oro explicábamos nosotros como ese valor precioso. Es decir, te estoy vendiendo algo que a vos te gusta. En realidad no es así, porque Aarón sabe muy bien que eso no es así. Pero él se presta, ahí está, prestarse justamente a la corrupción. Como vos lo que vos estás queriendo es como aquietar tu conciencia, porque sabés que lo que estás haciendo, ¿verdad?, no está bien, porque tu conciencia es la voz de Dios y te está diciendo lo que está bien y lo que está mal. Eso nosotros ya hemos reflexionado bastante, ¿verdad?, sobre ser imagen y semejanza de Dios. Es decir, tener la capacidad, esa inteligencia que te hace discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. Después está la libertad sobre ese bien y ese mal, vos tenés que decidir. Pero claro, como yo decidí sobre el mal, ahora yo necesito aquietar mi conciencia. ¿Y qué es lo que hago? Y bueno, aquí entra la corrupción. No gozaba ya el respeto del pueblo porque había caído en corrupciones. Le corrompo a ese personaje, le doy mi diezmo, cuánto te debo, cuánto cuesta la paz en mi conciencia, cuánto cuesta que me prediques y que me digas y me pones aquí un Dios que vaya delante mío, de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que yo quiero. Y entonces yo ahí me siento contento, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es lo que vale, ¿entendiste? Entonces, es muy importante, pero aquí se nota, ¿verdad?, que hay una fuerte tendencia en demostrar esto contra un Aarón que ya no gozaba de este respeto del pueblo por su corrupción. Por otro lado, también tenemos que ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, 28, 29, se narra otro pasaje muy interesante y muy importante, que es el famoso episodio con Jeroboam I, es decir, el primer Jeroboam, el rey de la parte norte, del reino del norte, Jeroboam, justamente el reino del norte. Y él que había hecho, él había construido 2 becerros similares a este. Y es esto lo que él presentó como imágenes de los dioses que te hicieron salir, dice, de la tierra de Egipto. Este es otro elemento que vamos a ir entrando y vamos a procurar entender. Porque entonces todo lo que nosotros estamos leyendo aquí en el libro del Éxodo, ciertamente dentro de este camino, de esta reflexión teológica post-exílica, ciertamente la reflexión, nosotros estamos diciendo por qué nosotros fuimos al exilio. Y porque le cambiamos, ahí está, le cambiamos la identidad, decíamos, al Dios. Le seguíamos llamando Yahvé, pero sin embargo le cambiamos la identidad a nuestro Dios. Y eso hizo que después nosotros nos debilitáramos. Cuando uno se debilita como pueblo, como nación, cuando ya no tiene esa cohesión, ¿desde dónde tenemos esa cohesión que nos une y que nos hace vivir esos valores principales? Y desde Dios, eso es lo que te dice la Biblia por lo menos, desde Dios, esa cohesión. O sea, ¿cuál es el valor supremo y máximo verdaderamente? El valor existencial. El deporte te une, te alegra, las Olimpiadas, ¿se acuerdan? Grecia, ¿verdad? Esto es unida, dice que hasta cuando había guerra, había paz en el momento de las Olimpiadas, ¿verdad? Pero, opau bebe, esto no es existencial. Estos son momentos, en todos casos, de alegría, de felicidad. ¿Qué es lo que hace que el pueblo pueda vivir en una cohesión? Tampoco la política. La política también va pasando, ¿verdad? Y siempre se va renovando. Pero sin embargo, el Dios, el sentido de la vida, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me ha enviado aquí? ¿Y cuál es mi función ahora? Y bueno, y es eso lo que te está queriendo hacer encontrar. Y eso solamente encontrando la identidad propia y no cambiando la identidad de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Nosotros estamos reflexionando el capítulo 32, que más que hablar simplemente, como decíamos, sobre la idolatría como tal, ¿verdad? La imagen por la imagen, estamos entendiendo que la idolatría va mucho más profundamente, ¿verdad? La idolatría es cambiar a Dios, en síntesis. Cambiar a Dios, cambiar su identidad. Y lo peligroso es que nosotros podemos seguir dándole el mismo nombre. El nombre Yahvé, el mismo Aarón, decíamos, que recibe el oro del pueblo, de la gente que le había pedido, reacciona sin ningún problema, porque decíamos que históricamente, después del posexilio, parece que el sacerdocio aarónico cayó en una corrupción grande. Y por lo tanto, ante esta corrupción ahora ya no tiene el pueblo, ya no le respeta, ¿verdad?, a este sacerdocio, porque cayó en una corrupción muy grande. Y por lo tanto, aquí se le presenta a Aarón como uno de los culpables también, ¿verdad? Porque él, siendo el sumo sacerdote, siendo justamente el que tiene que guiar, el que tiene que dirigir hacia Dios, ahora está haciendo todo lo contrario. Es el que está aceptando y recibe, dice, el oro. Él lo trabaja. Incluso aquí habíamos comparado, ¿verdad?, con el capítulo 31, que Dios dice que había elegido a algunos artesanos, pero que Él eligió. Pero entre estos electos para hacer esas imágenes y esos utensilios para la morada de Dios, capítulo 31, 2, yo designé a Bezalel, y después le llama también a otro que le tiene que ayudar, Oholiab. Estos dos son los que se van a poner al frente. Y sin embargo aquí aparece él. Ahí está, ese es el sentido, como decíamos hace rato, que parece que esta tendencia que va mucho contra Aarón o como contra el sacerdocio, ¿verdad? Y así entonces podemos entender que estos que están contra el sacerdocio aarónico, entonces nos está diciendo que verdaderamente han caído en corrupción, ¿verdad? Y con esto hacemos que se pierda principalmente la identidad de Dios. El cambio es la identidad, a pesar que yo le puedo seguir dando el mismo nombre. Yo decía un poquitito más, Ñandeñeva lleva gato janguaya, Ñandeñeño entendé, y mía lleva te vendo gato por liebre. Así es, así de sencillo. Seguimos aquí y miramos algunos elementos más, porque después venía lo de Primera de los Reyes, en donde aparece Jeroboam primero, que también él hace, dice, 2 becerros. Uno lo pone allá al norte, en Dan, y el otro lo pone en Betel. Betel y Dan, lugares donde se encuentran estos 2 becerros de oro, que hace un poco referencia también directamente a esto del capítulo 32 del Éxodo. Es decir, que históricamente
estos son los elementos fundantes. Fundantes quiere decir fontales, la fuente, de donde después se reflexiona y se va elaborando este capítulo 32. Nosotros no podemos adorar a este becerro de oro. ¿Cómo es que ahora vos le vas a poner? Le dice a Jeroboam, de cierta manera le está diciendo, esto ya había pasado en el desierto, ya había pasado con el pueblo de Israel y Dios ya había condenado. Después vamos a ver entonces justamente lo que viene a continuación. Vaya bañan de Yara y Poshi, porque justamente de acuerdo llevó todo lo contrario, todo lo contrario. Y aquí la historia, por lo tanto, vendría a consolidar esta crítica contra Aarón por una parte y contra Jeroboam por otra parte, que construye estos dos becerros, lo pone allá en Dan y lo pone también allí en Betel. Este descontento con la religión oficial pre o post-exílica y a ofrecer como alternativa el reencuentro con Dios en una renovación del pacto. Entonces nos va a llevar a eso. Pero miremos entonces este episodio que nosotros decíamos del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 12 del 28 al 29, que nos habla del becerro de oro de Jeroboam con esa división. Dice lo siguiente, y este es un culto sismático, ¿verdad?, dentro del título de nuestra Biblia. Jeroboam pensó, tal como se presentan las cosas, dice Jeroboam, este primer rey del norte, en la división del reino, el reino podría volver a la casa de David. A que vean, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam. Roboam es el rey que está en Jerusalén, el reino del sur. Entonces me matarán, dice Jeroboam, a mí, y se volverán todos a Roboam, rey de Judá. Y después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén. Aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Imagínense entonces lo que nos está diciendo aquí, qué es lo que nos está queriendo enseñar, ¿verdad? Es cambiar justamente la identidad, es lo mismo que está haciendo aquí Jeroboam. Te estoy vendiendo este gato por liebre, mantengo el mismo nombre, vengan aquí, este es tu Dios Israel, este es Yahvé. Ya, pero no es. Esto es justamente cambiar la identidad, cambiar lo esencial, ¿verdad?, de Dios, de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a lo que yo quiera. Porque claro, el Dios Yahvé, vamos a decirle el Dios auténtico, el Dios que siempre se presentó, ¿verdad?, a Abraham, Isaac, Moisés, ¿qué es lo que le está pidiendo? Le está pidiendo coherencia de acuerdo a los mandamientos. A Moisés le da las tablas de las leyes, ¿verdad?, de los códigos, de las reglas. Esto es lo que ustedes tienen que vivir. Quiero que ustedes se reúnan, yo quiero estar con ustedes, construirme un templo, porque y me vas a poner estos utensilios ahí, porque yo les voy a hablar desde el arca, desde ese pan que tiene que darnos el vínculo entre mí mismo, ¿verdad?, yo con ustedes, y al mismo tiempo la lámpara para iluminarlos ahí en el templo, lo que significa la presencia, en fin. Aquí es como para hacer una síntesis de nuevo de todo ese camino de lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Y sin embargo, fíjense dónde nos encontramos. Nos encontramos prácticamente en la debacle de nuevo. ¿Por qué? Y porque justamente volvemos a lo nuestro de acuerdo a nuestros intereses. Cambiamos la identidad de Dios a pesar que le damos el mismo nombre, por fuera el mismo nombre, por dentro está significando otra cosa según nuestros intereses. Volvemos enseguida con más ñande yarañe.
La Fundación Ñande Yarañé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con más Ñande Yarañé. Estamos con el señor Viedma y estamos también con el doctor Darko y la licenciada Magíster Gaona. Queremos seguir preguntándole, doctor, sobre la parte bélica que usted estaba hablando, de un hermano, decía, que lo fue preparando militarmente, pero seguramente que él entonces conocía mucho de la cuestión militar, por eso que fue instruyendo para poder defenderse, ya que la corona ni nadie le defendía a las misiones. Sí, es un tema muy importante, realmente, porque indica el fondo, el secreto de la compañía en este momento, que no era reducirse a la iglesia y al púlpito, sino que tenían que defender a sus filigreses guaraníes, de los cuales se querían aprovechar los portugueses. Y hoy día medio Sudamérica, más casi, hablarían portugués si no fuera por la batalla de Mbororé. Ahora, yo he ido al lugar, estudié el lugar y se va a ver en el cuadro, ustedes van a ver cómo realmente pudo desarrollarse, porque los jesuitas dan órdenes de no publicar los secretos de la batalla de Mbororé. Entonces, el historiador, ¿qué hace? Hasta ahora inventaban cualquier cosa, ¿no? Ahora hace falta una historia científica que respalde realmente estos cuadros, estos murales geniales, por un lado desde el punto de vista artístico, pero tenía que tener su base científica. Entonces hubo que estudiar la historia, geografía y sobre todo los manuscritos, las cartas, la correspondencia de los jesuitas que se guarda mucho en el archivo de Buenos Aires. Y los jesuitas no tenían papel, por ejemplo. Pedían a Europa que manden un hermano que fabrique pasta de papel y no llegaba. Y uno ve las cartas que están escritas, primero todo el papel, después en los bordecitos, todo escrito en letra pequeñita, para poder comunicarse ellos con la correspondencia. Después hay libros, por ejemplo, el padre Sánchez Labrador escribió un libro sobre el suelo y los aires y las aguas de la tierra del Paraguay. Bueno, ese libro espera en el archivo
central de los jesuitas en Roma su publicación. Ya el padre Carbonell ya lo tenía todo preparado y se enfermó, ahí quedó. Pero es algo maravilloso solamente el aspecto, porque ellos trabajaban de día y de noche a la luz de la vela escribían unos libros con una caligrafía perfecta, con las notas abajo, sin tachones. Realmente uno se maravilla la capacidad de estos jesuitas. Y realmente la obra que dejaron fue acorde a eso. Pero los guaraníes no se quedaban atrás. Los guaraníes terminaron escribiendo mejor, escribiendo en latín. Se les dictaba las cartas a Roma en latín y ellos escribían, que era una maravilla. Y entonces, doctor Darco, el trabajo mancomunado y especialmente de los sacerdotes con los guaraníes es uno de los elementos que hoy podríamos decir es lo que el Papa Francisco nos dice también, salir de las capillas, de las iglesias, la iglesia en salida, sería más o menos de ese estilo, ese trabajo de tú a tú con las personas. Sí, evidentemente hoy día encontramos muchos ejemplos para los cristianos de hoy buscando en la antigüedad, sobre todo las misiones jesuíticas, porque realmente la comunión de razas tan diferentes pareciera imposible. Los métodos pedagógicos mejores de ahora eran ya trazados comparándolo con lo que eran los jesuitas. Fíjese que cuando expulsaron España, cometió el tremendo error de expulsar a los jesuitas. ¿Dónde se refugiaron? El rey de Prusia, Federico de Prusia, la reina de religión ortodoxa de Rusia, le abrió las puertas. Háganse cargo de nuestras universidades. Eran extraordinarios pedagogos y científicos. Y los guaraníes fueron la primera sociedad donde ellos aplicaron toda esa apertura mental hacia modos de vida y modos de pensamiento distintos al europeo. Fíjese que hasta Voltaire, que era ateo, decía: el triunfo de la humanidad fueron las misiones jesuíticas. ¿Cómo puede ser eso? Que un ateo se preocupe y le encuentre realmente que una vida ejemplar y una solución a los problemas culturales que tenemos en Europa, con las múltiples nacionalidades que no se ponen de acuerdo hasta la última Segunda Guerra Mundial. Justamente fueron problemas mundiales, sino problemas europeos, de las naciones europeas, entre Francia, Alemania, Inglaterra. Ahí estaban siempre el nudo de la cuestión. Las misiones son las que ofrecen la filosofía para un mundo mejor. Ahora queremos conversar con la Magíster Isidora. Ella está ayudando muy de cerca en esta investigación, en este gran proyecto que nosotros le llamamos El arte de las misiones jesuítico guaraní, en el podio del arte universal. Muy bien, ¿qué nos puede contar de todo este trabajo que usted está realizando codo a codo con el doctor Darco y con el señor Manuel? Buenas tardes a usted, a toda su teleaudiencia, a todas las personas que siguen este programa. Yo soy docente, soy nacida, digamos, en el interior del Paraguay. Mis padres tienen mucha ascendencia indígena, guaraní. Entonces, de esta cultura que me transmitieron mis padres, yo soy guaraní parlante, soy de lengua guaraní nativa, digamos, y a los 7 años recién tuve contacto con el castellano, y toda la visión guaraní que me transmitieron mis padres a través de la lengua y las costumbres es lo que yo puedo aportar hoy a esta investigación. O sea, encontrarme con la cultura guaraní jesuítica fue un gran descubrimiento, y doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de poder ayudar a 2 grandes personalidades en este tema. Y de lo que yo entiendo y conozco del guaraní,
que toda la cultura, la cosmovisión indígena que viene en su lengua, es lo que yo puedo aportarles. Y el señor Viedma también viene también del campo y conoce muchísimo eso. Quisiera mencionar que ustedes ya conversaban sobre el Ñembiso Yobay, este aporte del guaraní y del jesuita, que ponen cada uno su modo de ser, sus conocimientos, su cosmovisión, para lograr un éxito en esta sociedad. El jesuita que aporta el ingenio, la técnica, por ejemplo, para la construcción de las iglesias, incorporaron ya un conocimiento guaraní, que son las casas grandes, pero tenía un horcón en medio que dificultaba que eso se pudiera usar como iglesia. Entonces los españoles, sobre todo, que conocían el par y el nudillo, trasladan eso a las casas grandes indígenas y se saca el horcón del medio y todo eso se transforma en una nave de las iglesias. Entonces, la técnica, el ingenio, se une al afecto, que es una gran estrategia usada por los jesuitas y los guaraníes para la construcción de esa sociedad. El ingenio y el afecto, que es el Ñembiso Yobay. O sea, cada uno aporta lo suyo desde su visión, desde sus conocimientos, desde su cultura, y eso logra este éxito. Una preguntita, Isidora, ahí, porque algunos doy cuá poner la Ñembiso Yobay. O sea, ¿cómo es? Hasta 3 decía el doctor Darko también, que algunas veces. Vaya la lleva vos Ñembiso Yobay. Ha, ñandengo Yaicoape, Yaicoba Ishape Ocaragua. Ñandesu, peteñan reindu, peteñan hermana, ñande kupu, ñande abuela. Va ese poñe moi pe anguape, hawere coja cuera pe abatizoca. Hoy tu pepe abati, Semana Santa, no terape teí atuguazú, araguazú, ya posenos está tembiu, ñamoi pepe pe abati, ha ya ñañembiso, y catu hanguay ya ñamongu y ya jabo pe abati. Haupei peteí hoy tu pe ya batizoca ha o yoka ho pe abati. Hape ambues pe genondegua hoy tu abei da que oñon diete, sino que shaitu ajupivo hoy tu ojupi shaitu ajupi. Hape ha ina peteí tembiapo o guarajaba ina pe eve y catu hanguay ya ñamongu y ñande abati. Ha da hija huella ve hija da ibo pa eve ha jeta vente yayapo ave pe ñande ñambongu ibo ha ñamba apobo oñondie ñamo hupu ve yajabo ina pe ñande rembiaju oñondive hamba isapa ikatu ñande pa eve ha jeta ve yamba ella yapo oñondive ñañimongeta pe hina ya ebomba isapa ñañandu haupe ave uperupio uterere peterere y catu haisa hinamba isaba ombohasa ho hinapa pe jeikopona haten viejo ñondive peango hinape ati sokape yayapoangu ape abati Ñembiso Yobay haoyo abei oyapo ambohapu peagatu ya ikatu pireterei ma hoy oyapo hinambo hapu evente ma hoy omongu ihikwe Pea ibare ave entonces lleva. esta vez te oyapo tajina. Bueno, eso también se llevó, es una filosofía que el profesor aplica, como decía, el frente a la dialéctica, que es la competencia, y que donde siempre hay uno que gana y otro que pierde. Aquí no, aquí todos ganamos, aquí todos construimos. Y también rescato un poco lo que decía el señor Viedma del Abambae y del Tupambae. Esto está apoyado, el Tupambae ya está apoyado en una cultura indígena, que es la del compartir todos juntos, no solo la comida, sino el trabajo, la casa, la sociedad misma, todo lo que se hace dentro de esa sociedad, se comparte y todo es para todos. Y el pensamiento también, exactamente, la proyección de esa sociedad que viene de su modo de ser, ese pensamiento que se traduce en los hechos de cada día,
viene de ese compartir, de ese ser para todos, que nadie gana, nadie saca más, nadie se aprovecha más, sino que todo es para todos. Y cuando vinieron los jesuitas y encontraron este modo de ser, ellos lo aprovecharon totalmente, porque se comunicaba perfectamente a lo que es el pensamiento cristiano, el pensamiento de la construcción de una sociedad basada en el cristianismo, la vida de los primeros cristianos que decía que compartían todo, nada, a nadie le faltaba nada porque todo se compartía. Eso ya lo vivían los indígenas, era parte de su vida, de su modo de ser. Ahora, Isidora, vos estás haciendo también y acompañando también como investigadora, ¿verdad? Acompañando al doctor Darco. Sí, aportando desde mis conocimientos de la cosmovisión de la sociedad guaraní, desde mi forma de ser, desde de lo que yo viví desde niña, en mi familia, el idioma guaraní, que yo me especialicé en eso, soy licenciada en lengua guaraní, y también leyendo, investigando documentos de la época, correspondencias, libros, y también leyendo producciones posteriores de jesuitas como el padre Furlon, y buscando allí, apoyándonos todo lo que es la sociedad de la época, lo que se produjo. Él hace rato mencionaba, por ejemplo, la construcción de un observatorio en las misiones, ¿verdad? Eso está en libros, el padre Buenaventura escribió, dejó un legado, y hoy nosotros podemos leer y podemos aportar al trabajo del señor Viedma todos esos escritos también. Un poco mi trabajo es eso, leer, acercar al profesor, al señor Viedma, esas investigaciones y sobre la yerba, porque aquí hay que resaltar algo muy interesante. El señor Viedma es la primera vez, el señor Viedma está haciendo algo muy importante. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un artista plasma en imágenes toda la vida de las misiones, el día a día, ese codo a codo, el trabajo entre el jesuita y el guaraní, ese vivir en esa amistad, en ese mismo pensamiento que decía el profesor y el señor Viedma. Eso lo vemos plasmado en cada una de las pinturas, pero cada una de las pinturas también tiene una investigación por detrás. Por ejemplo, él tiene un mural sobre la recolección de la yerba mate, y sabemos por los escritos de los jesuitas, por las cartas anuas, por la correspondencia, que la yerba era una gran producción, cómo se hacía, cómo se llevaba. Y bueno, eso es lo que yo hago, leer y poner a disposición de la investigación y de las pinturas del señor Viedma todos esos datos. Muy bien, estamos entonces así compartiendo con este gran proyecto que decíamos nosotros con el doctor Darco, el señor Manuel, la magíster Isidora, ¿verdad? Sobre el arte de las misiones jesuítico guaraní en el podio del arte universal. Upea la ñande yei potagina, upebe ñande ñanguajara ya paraguayo haisha, ñande oinda yei kuai hetambae, pero con anga hoy beti gran proyecto, upea de acuerdo y cualcata ñande baisha papea, y que tú la gente ojo veio y cuami o maña, porque peane ina oijina así todo elaborado lleva, sino que está en proceso. Por lo menos la parte de los libros, de las explicaciones y esto que nosotros estamos transmitiendo es lo que ya tenemos actualmente, pero es tan lindo que nuestra cultura vuelva a sus raíces y sobre todo con este gran genio jesuita, ¿verdad? Cómo fue uniendo, petaba puñan de ñeco te me vaya tu janguancha ya po peñanderoga pupe abei yeco pona mi jagüeisa. Decían que tiene mucho de evangelio e incluso mucho más de evangelio. Volvemos enseguida con ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
La Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en el capítulo 32 del libro del Éxodo. Ahora queremos en nuestra reflexión mirar en forma un poquitito más prolongada, ciertamente, ya casi concluyendo esta parte. Decíamos que la historia vendría a consolidar, decíamos, una crítica, primero contra Aarón, porque Aarón, después del posexilio, después en el posexilio, ese sacerdocio aarónico había caído en corrupciones. Por eso aquí se le presenta y se le carga las tintas contra Aarón, porque acepta, así, es casi como un soborno, ¿verdad? El oro, la plata, es como que te estoy comprando el Dios que yo quiero, la identidad de ese Dios, me vas a fabricar. Vos me vas a fabricar, yo te voy a pedir o yo te pido un Dios que vaya delante de mis intereses, delante de nosotros. Y entonces, de acuerdo a eso, yo te pongo aquí. Eso mismo también, bueno, pero eso más adelante vamos a seguir reflexionando. Pero como les dije, la cuestión de la idolatría es una cuestión transversal en toda la Biblia. Lo vamos a encontrar también en el capítulo 17 del libro de los Jueces, la famosa construcción, ¿verdad?, de este ídolo de Mica también que construye. Imagínense, esto es no con oro, sino que es con plata, lo de Mica, Jueces, capítulo 17, pueden leerlo, es interesantísimo también. Pero incluso esa plata es una plata robada, a que vea, ocané, vea, y entonces, y bueno, con angaya potable te dice idolona para mi Dios, ahí está. Constrúyenos, haznos, preséntanos un Dios que vaya delante de nosotros. Una plata robada que ahora vuelve a encontrar, que se le da entonces la mamá de nuevo, construye de eso un ídolo, y es entonces delante del cual este va a ser mi Dios, este va a ser mi ídolo, imagínense. Entonces hay una ironía muy fuerte por debajo, una ironía muy fuerte, porque nosotros le seguimos dando el mismo nombre, es decir, le damos el nombre Yahvé, pero sin embargo detrás de esa religión donde nosotros le seguimos llamando Yahvé, porque inventamos, le ponemos el nombre que uno quiere, le llamamos comunidad, le llamamos, no sé, federación, lo que uno quiere, ¿verdad? Pero siempre fuera de la iglesia, o sea, fuera de ese Atiguazú, porque ahora nosotros queremos lo nuestro, que responda a nuestras necesidades, y entonces le cambiamos en síntesis la identidad, le cambiamos la identidad, le damos el mismo nombre, decía. Sigue con el mismo nombre, Yahvé, no hay ningún problema, sigue el nombre de Yahvé, pero ya no es lo mismo, porque ahora te estoy vendiendo gato por liebre. Entonces, esta historia viene a consolidar este problema, este descontento, ¿verdad?, con la religión oficial, sobre todo, decíamos, con Aarón, en este caso, ¿verdad? Y también con esto se está ofreciendo una alternativa al reencuentro con Dios, porque claro, le está llamando a una crítica tremenda y le está diciendo a la cuenta, vos Aarón, sos el que tenés que encargarte de esto y mirá en qué situación te encontrás, sos el primer corrupto, no puede ser. Entonces te llama la atención y te dice, bueno,
La llevó ahí, tengo que darme cuenta, yo también me tengo que convertir. Por eso decíamos e insistíamos en el aspecto, ¿verdad?, de la debilidad humana, decíamos hace rato al inicio, cuando comenzamos a hablar, sobre todo en ese versículo que te habla directamente, el versículo 1 todavía. Cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar del monte, se congregaron alrededor de Aarón, ¿viste? Alrededor de Aarón. Entonces aquí le dice, fabrícanos un Dios. Y ahí está la corrupción, porque él ni hace ninguna pregunta, él ni se opone, sino que directamente acepta el soborno, acepta la posibilidad. Incluso pide, ¿quieren eso? Denme oro, y yo les voy a fabricar. Es casi como un feroz corrupto, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo. Históricamente, en el posexilio existía esta situación, ¿verdad? En tiempo de posexilio, el sacerdocio aarónico había caído en corrupciones y ya no gozaba el respeto del pueblo. Y por eso, aquí en la Biblia, te mete y te hace recordar ese aspecto, que había entonces corrupción y que esto no puede ser. Mira, ¿quién? Aarón. Y le meten ahí a Aarón mismo, que es el number one en cuanto al sacerdocio, ¿verdad? El que tenía que regir y ordenar al pueblo. Pero sigamos un poquitito más. A lo largo de esta unidad vamos a seguir estudiando y mirando estos aspectos, ¿verdad?, de la corrupción que existe y de la idolatría en síntesis, y sobre todo el hecho de cambiar la identidad de Dios mismo. ¿Quién es Dios? En cualquier caso, desde un punto de vista teológico, la actitud de Aarón puede verse como el intento de crear una religión que se construya a partir de los deseos de la gente. Ahí está. Y esto es lo importante que nosotros hoy entendamos, porque hoy en día todo el mundo crea su iglesia, pero muchas veces es para evadir impuestos, o muchas veces estas iglesias para no pagar impuestos, sino para lavado también. Atención, lavado de dinero. Entonces, esto hay que estar muy atento, querido pueblo. Entonces, el intento de crear una religión que se construya a partir de los deseos de la gente. Esta religión no me satisface porque no hace lo que yo quiero, Entonces, es el contrario. Ahora el Dios soy yo y Dios tiene que responderme a lo que yo quiero. Entonces vamos a hacer una religión de acuerdo a lo que yo quiero y lo que yo necesito. No desde la palabra revelada de Dios, sino que desde mi palabra, desde lo que yo quiero. No se basa en la pregunta ¿qué espera Dios de nosotros?, sino en qué Dios desea tener la gente. ¿Qué clase de Dios es lo que yo quiero? ¿Qué clase de Dios es lo que yo quiero? No nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como comunidad? No, de ir y ver, sino que ya es, bueno, ¿qué Dios nosotros queremos? ¿Qué clase de Dios vamos a inventar? ¿Qué clase de Dios aquel que va a responder de acuerdo a nuestras necesidades? Entonces, porque eso es lo que nosotros actualmente tenemos al 2x3. Y entonces, lo vamos acomodando de acuerdo a nuestros intereses, y entonces así vienen los sobornos, verdaderamente, porque estos son sobornos cuando hay otros intereses. Y lo peor, la idolatría, entonces aquí significa cambiarle la identidad a Dios. Le dejamos con el mismo nombre, pero sin embargo, o sea, el caparazón, la cáscara, parece ser el mismo, pero sin embargo por dentro es otra cosa totalmente, y de eso tenemos que estar atentos. Y bueno, así entonces concluimos por el día de hoy, queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, se sientan bendecidos por el Señor. Hagámonos esa pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y no lo contrario, ¿verdad? En que decimos, ¿qué clase de Dios yo quiero para mí de acuerdo a lo que yo deseo? Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana con más. Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por